Sesión especial INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenos días a todos. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud INPER, les damos la más cordial bienvenida, así también a todos los que nos ven en línea por las diferentes plataformas como en Facebook Live, y su servidora, la doctora Silvia Romero Maldonado, subdirectora de Neonatología. Los invitamos a esta sesión, la cual el día de hoy es en conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la cual fue designada el día 6 de octubre con el objetivo de visibilizar, reivindicar las necesidades de estos pacientes y darles el apoyo que necesitan a ellos. El programa está configurado de la siguiente manera. Tengo el honor de presentar al doctor Hugo Fernández Peña. Él es especialista en medicina física y rehabilitación, quien por motivos familiares no podrá estar con nosotros de manera presencial, pero nos facilitó una entrevista en casa. También estará la licenciada María del Pilar Ibarra Reyes, quien además cuenta con una maestría en Ciencias de Terapia Ocupacional. Y la doctora Martina Angélica Guido Campuzano, ella es jefa de seguimiento pediátrico del INPER, y pues con estos personajes que tenemos aquí, que son expertos en la materia, damos inicio con el video del doctor Hugo Fernández Peña. Hola, tengo el gusto de estar con el doctor Hugo Fernández Peña, uno de mis queridos maestros, y me gustaría que usted nos platicara un poquito de su experiencia. Pero antes que nada, doctor, ¿cuál es su formación médica? Buenas tardes, Pilar, un gusto estar con usted, agradeciendo su visita y con gusto le platico un poco al respecto. Hugo Fernández Peña es un médico egresado de la Universidad Nacional de México, con la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, y que ha tenido una trayectoria pues ya de más de 40 años en el ámbito de la rehabilitación, la intervención temprana y el neurodesarrollo. Entre algunas otras actividades, pues también fui copartícipe y cofundador de una maestría que existe en la Universidad Autónoma Metropolitana desde el punto de vista académico, y actualmente desde hace 20 años pues soy el fundador y responsable de un diplomado de intervención temprana y rehabilitación evolutiva del neurodesarrollo que se da en la FES Iztacala, que actualmente titula tanto médicos, enfermeras como psicólogas de la FES Iztacala, y estamos recibiendo también de CEU, formadas en CEU y de otras facultades de la universidad. He andado por muchos centros de rehabilitación, por mencionar algunas de las instituciones, por ejemplo, en el DIF fui subdirector nacional de rehabilitación, en salubridad, pues donde me formé, cursé mi especialidad por varias instituciones importantes como el Hospital Federico Gómez, el Hospital Militar de México, el Instituto Antiguo de la Nacional de Rehabilitación, en mi formación. Y posteriormente ya me quedé laboral, participando desde ese entonces en aspectos académicos, en la formación de médicos residentes de la especialidad. Lo mismo fue en el DIF, donde me tocó echar a andar pues, la residencia de rehabilitación en dicha institución, al igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ahí tuve una participación también de algunos años en donde desarrollé el proyecto o el programa para la residencia médica de medicina física y rehabilitación, que tenía como sede la unidad sur de medicina física y la unidad norte de medicina física y rehabilitación. Lo mismo hemos trabajado desde siempre académicamente en la formación de terapia física, terapias ocupacionales. Es una serie de instancias muy interesantes en mi formación. Y aparte, bueno, desempeñando cargos institucionales, tuve el placer de participar en la época del presidente de la Madrid, en el Gabinete de Salud de la Presidencia, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en Medicina del Trabajo. Fui fundador de los fundadores de Teletón, ya más recientemente. Fui el primer director médico del CRIT de Teletón aquí en el Estado de México, y también me tocó echar a andar el de Guadalajara en los inicios de esta entidad. Y aparte nunca he dejado de profesar mi actividad clínica. Llevo a mi cargo, realicé o estuve médicamente hablando instituciones en Querétaro, en Tequisquiapan, el Centro de la Asunción, en Puebla, en Tulancingo, en fin, una serie de actividades que me han llevado a trabajar constantemente, sobre todo en el área pediátrica, en la atención de los niños con daño neurológico. Gracias, doctor. Abuso de usted porque sé toda su trayectoria y su experiencia para que nos platique un poquito precisamente este día que se habla de la parálisis cerebral o de la enfermedad motora de origen cerebral. ¿Cómo no, Pilar? Pues mire, siempre en la época que me tocó empezar en esta hermosa disciplina de la rehabilitación, pues no estaba tan estructurada como actualmente. Por lo mismo, pues tuve la participación en varias instituciones al respecto. Ya enfocándonos a la pregunta que usted más estrictamente, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, mi paso por el Instituto Antiguo de Medicina y Rehabilitación, allá en Mariano Escobedo, donde se desarrollaron varios programas de atención al niño. Me recuerdo mucho que fue uno de los primeros centros donde se desarrolló un programa de estimulación temprana en Mariano Escobedo. Estaba en el centro del gimnasio un programa que estaba a cargo de la doctora Mirta Teja. Paralelamente a mí me tocó echar a andar el programa de plasticidad cerebral, que fue cuando se empezó a fundar la Universidad Autónoma Metropolitana. Tuvimos la visita en un año sabático del doctor Paul Baquirrita, con el que trabajé un año al respecto, y yo enfoqué la investigación sobre todo a la atención del paciente hemipléjico, y a su vez eran centros donde se formaban estudiantes de la maestría de rehabilitación neurológica, que todavía existe en la unidad Xochimilco de la Metropolitana. Ahí se atendían, y desde residente tuve contacto con los niños con daño neurológico estructurado. Ahí mismo, tal vez para mí, surge una institución antes de Teletón, que yo recuerdo que este instituto brindaba una atención integral, y los niños y jóvenes con parálisis cerebral recibían dentro de ese proceso, esa atención integral, aspectos educativos, hasta cierto momento en que posteriormente por circunstancias administrativas ya no fue posible, y entonces las madres de estos pequeños se vieron un poco con el desamparo y quisieron continuar con el aspecto educativo de sus hijos, todos ellos con parálisis cerebral. Y entonces da origen a la formación del centro de la APAC, Asociación Pro Paralítico Cerebral. Como en muchos otros países, es importante a veces como detonante para la creación de programas de atención de personas con discapacidad, el trabajo y la unión de madres, de padres que enfrentan el problema, y se forman asociaciones que posteriormente crecen y desarrollan tanto asistencia, educación como investigación. Y esto es el caso, por ejemplo, de la Asociación Pro Paralítico Cerebral. Recuerdo que en esa época pues trabajé en ella a invitación del doctor Leobardo Ruiz Pérez, que fue mi maestro,
Él era el director en ese momento de la PAC y me llevó como asistente médico con la responsabilidad de atender niños con parálisis cerebral y posteriormente en sus visitas al centro de él presentar los casos más problemáticos y resolverlos o hacer la programación de tratamiento integral de ellos. En esa época fungía como directora de la Centro Paralítico Cerebral una señora de apellido Gianetti. Posteriormente estuvo la señora Ortiz Monasterio, la señora Ortiz Monasterio, y ya en ese momento pues, mi maestro tuvo otras ocupaciones importantes y que llegué yo a cargo en la dirección de la PAC también por un tiempo en ello. Y ahí, para mí fue ahí una formación autodidacta de la atención, claro, siempre participando pues de la atención del niño como primario, como eje primario, la capacitación por uno mismo y la asistencia a congresos. Tuve suerte de acudir, por ejemplo, a un congreso nacional mundial de parálisis cerebral en la ciudad de San Francisco, California. Todo esto incrementaba mi interés por conocer más en relación a la atención del paciente con parálisis cerebral. Posteriormente en otras instituciones pues siempre encontramos pacientes de esta índole. En mi práctica privada siempre fue un punto de visita a mi consultorio, niños con parálisis cerebral al respecto. De ahí que participé, como ya lo mencioné, y fundé de alguna manera, médicamente hablando, instituciones en Tequisquiapan, Querétaro, el Centro de la Asunción, siempre administrado y con la proyección por los padres, por los directamente afectados, que siempre han sido eje para el desarrollo de centros para la atención de este problema. Lo mismo en Puebla, lo mismo en Tulancingo Hidalgo, una escuela que se llamaba inicialmente Escuela de Chabelo, que Chabelo era uno de sus mecenas que atendían esta instancia. Yo iba periódicamente a esos 3 sitios a atender niños en días maratónicos de viernes, sábado y domingo, una vez por mes, y así estuve en varios de ellos, por ejemplo en Asunción, en Tequisquiapan, por más de 20 tantos años en la atención del año. Todo esto también, por ejemplo en el DIF, pues tuve la suerte de ser comisionado para hacer presentar una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid sobre parálisis cerebral y obviamente conocer qué se estaba haciendo en otros lugares del mundo en relación a la atención de parálisis cerebral. Ahí, por ejemplo, en esa época se considera que el término parálisis cerebral es un término bastante incierto, hablando científicamente, porque no hay un cerebro que esté paralizado y se adoptan conceptos como enfermedad motora de origen cerebral, que es un término más justo, médico y socialmente. Y esto se puede analizar técnicamente desde el punto de vista de la plasticidad cerebral. Siempre hay posibilidades plásticas, ¿sí? Aunque sea muy extensivo el daño. En fin, es muy amplio el recorrido en relación a la atención. En cuanto al desarrollo de técnicas, pues cualquiera que esté inmerso en el estudio. Sí, perfecto, ¿qué técnicas? Que esté inmerso en el estudio de la parálisis cerebral, sabe que a través del mundo y en muy distintas épocas han desarrollado distintas escuelas en la atención de la parálisis cerebral. Por recordar una de las más antiguas es, por ejemplo, el método de Doman y de Lacato, que actualmente conforman lo que llaman el Instituto de Alto Potencial Humano, a veces no tan reconocido por la misma Asociación Americana de Parálisis Cerebral, pero nos aportan elementos. La escuela Bovard, desde los esposos que asientan en Inglaterra, y que nos dejan una escuela tradicional de la atención y ahora actualizada por sus seguidores, porque ellos ya no están con nosotros, en el nuevo concepto Bovard, que nutre a través de muchas disciplinas la atención integral de un paciente con parálisis cerebral y participando ya más disciplinas, no nada más las médicas. En muchos de los escritos actuales de neurodesarrollo están sustentados en investigaciones y trabajos muy serios y formales, por ejemplo, por psicólogos cognitivos. La misma bioingeniería ha aportado muchos conocimientos al respecto
Y hay muchas teorías nuevas, ya no nada más en el estudio de la atención del niño con parálisis cerebral, en relación a atenderlo siguiendo el eje encéfalo-medular, ¿no? Ahora hay las teorías ecológicas, las teorías ecologistas, las nuevas escuelas de terapia, con nuevas concepciones, ¿verdad? Pero todas están sustentadas en un origen. Yo siempre a los estudiantes con los que sigo trabajando les digo que el conocimiento, sobre todo del neurodesarrollo, es un camino muy largo, que nunca lo agotamos. Inclusive los más viejos, como un servidor, tenemos que seguir alimentándonos con las nuevas escuelas, pero tampoco podemos desconocer la historia. Bien lo decía Alexander Romanovich Luria, todo está determinado histórica y socialmente. No podemos desconocer todo lo que está escrito, ¿sí me entiende? O más sencillamente, más empíricamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Y todas las escuelas en algún momento tienen puntos de coincidencia. Y desconocerlas sería no conocer realmente todo lo que hay atrás de las escuelas. Y así han gestado un montón de autores que han enriquecido el conocimiento para la atención del niño con parálisis cerebral. Podemos hablar de Katona, podemos hablar de Boitia, otro autor de origen alemán y que deja toda una escuela. Siempre nos llegan un poquito con retraso a nosotros, pero sientan las bases para nuevos esquemas de atención, pero siempre con puntos en común, que es el neurodesarrollo infantil. Que hay que conocerlo con precisión, ¿sí me entienden? Porque no hay diferentes tipos de neurodesarrollo, hay uno, y hay que conocer el normal. Y conociendo la normalidad, podemos nosotros interpretar, identificar tempranamente, como son los principios de intervención temprana actuales, el daño. Y entonces atenderlo oportunamente o canalizarlo. Y ya estamos haciendo una intervención temprana, ya sea para que reciba una estimulación temprana o una atención, si ya está estructurado el daño, una atención en una rehabilitación específica, que yo le llamo rehabilitación evolutiva, porque como cualquier metodología, la rehabilitación tiene que ser dinámica para producir cambios. Eso es evolución y eso lo tenemos que comprender. Y esto se ha dado en México en forma muy importante e interesante en muchas instituciones. Ya he mencionado ahorita algunas de ellas, pero por ejemplo dar el crédito a la institución en estimulación temprana a nuestra querida compañera Hilda Benavides, que trabajó a la par en la atención de niños con parálisis cerebral, no nada más en el Instituto de Perinatología, donde de alguna forma es fundadora de un servicio especializado al respecto. Trabajó también en el DIF, me acuerdo, en conjunto con ella y con otra doctora, la doctora Paula Popoca, echamos a andar el programa de estimulación temprana en el CRIS Iztapalapa, en la época en que fui subdirector nacional del DIF. Como ustedes ven, y siempre con el antecedente de retomar todas las escuelas, para ir buscando el modelo propio de cada institución, porque aunque están dentro de un niño, tienen modelos diferentes. Esto también lo aprendí en los viajes que tuvimos cuando empezamos a proyectar el programa de Teletón. Visitamos, por ejemplo, Chile, que es uno de los principales, de los antiguos países que desarrollan teletones para la creación de centros de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, la realización de cada programa debe de responder a las demandas, pues, de un país, de una raza, de un recurso, de un niño. Bien lo dice una de las maestras clásicas del neurodesarrollo de la UCLA, de la Universidad de California, es decir, realmente a los ojos del Señor, el Dios que cada quien tenga, todos somos iguales, pero de ahí para abajo todos somos diferentes. Y en neurodesarrollo es un principio verlos a todos diferentes. No podemos establecer a veces rutinas, no, cada niño es una entidad diferente, cada paciente es una entidad, y realmente los que trabajamos para ellos solamente giramos alrededor de ellos. Ellos son el eje, no nosotros. Todos los perfiles profesionales que están alrededor de la atención de un paciente con estas características deben de ser, y ahora más con el bagaje de conocimientos que hay, que crece día a día, ¿sí me entienden? Yo siempre he mencionado que, por ejemplo, hablando de la rehabilitación, que es una acción en salud, ¿verdad? Pues prevenir, curar, rehabilitar, ahora se han anexado promocionar la salud, prevenir la enfermedad, curar la enfermedad, rehabilitar la discapacidad, y ahora tenemos otro apoyo con la especialidad paliativa, cuando ya no tenemos que hacer
Tenemos muchos elementos todavía por brindarle al paciente de acuerdo a sus circunstancias. Es decir, que hay una técnica específica o no. Aquí es más, en el que conciba, conozca y aprenda y haya estudiado más escuelas, va a ser un mejor terapeuta, como lo dice la escuela francesa. Me olvidaba decir, ¿verdad? La escuela francesa, a través de Tardieu, Metemayer y en los programas de educación, reeducación, como allí se conoce, han aportado, y ahí ha habido grandes profesores que han aportado en el conocimiento del neurodesarrollo y por ende cuando este se daña en los programas de intervención o en los programas de rehabilitación, y un protagonista que requiere ese trabajo o esa atención, pues es el niño con parálisis cerebral. ¿Sí me entienden? Y los franceses pues, están Dargacy, están André Tomás, está Miel Tison, que nos ha dado una serie de evaluaciones particulares y enriquecedoras para la atención del niño prematuro. Como ustedes ven, no podemos descalificar o ubicarnos a una sola atención, es múltiple. Y en México, bueno, en estas instituciones, los responsables de ello, que hemos sido los que hemos participado en ellas, pues tenemos la obligación de conocer no nada más una escuela ni casarnos con ella, sino ahora sí conocer todas y ya después cada quien seleccionará la que le brinde más atención a su paciente. Pero muchas veces esa no resuelve, entonces si tienes otra opción, pues tienes que probarla. Lo importante es sacar adelante a nuestros niños con parálisis cerebral. Teletón también marca otro paraguas y me toca trabajar en ello. Es un centro en donde sobre todo una de las prioridades es que saca a la luz que existe la parálisis cerebral, existe como tal, y porque muchas veces desgraciadamente todavía hay muchos tabús psicosociales que nos llevan a que la familia no acuda tempranamente a atender a sus pequeños o los oculta, y Teletón yo creo que es una de las cosas que tenemos que reconocer, que da la luz y a conocer que tienen cómo atenderse todos estos chicos, y entre lo más tempranamente posible pues será mejor. Sin embargo, a veces las reglamentaciones administrativas no nos permiten estipular esta atención e intervención temprana. Por ejemplo, para mí, y a través de todos estos años, aprendí que realmente si queremos detener el problema de la parálisis cerebral, tenemos que trabajar la base de la pirámide de atención, que es el primer nivel. Tenemos que trabajar mucho con los médicos de primer contacto, médicos generales, enfermeras, médicos pediatras, médicos neonatólogos. ¿Por qué? Porque es el primer contacto, primero salvando la vida del paciente que sufre factores de riesgo, pero después deben tener el conocimiento hacia dónde orientar y al paciente para que entre otro grupo, que en este caso pueden ser los programas de estimulación, pueden ser los programas de rehabilitación, con las escuelas particulares que en algún momento se ejerza. Yo creo que en México esto es algo que está estipulado. Y México, créanme lo que ha sido es un país que tiene muchos niveles de atención y tiene muchos recursos en la formación de la rehabilitación en México. Y además hemos sido capacitadores de compañeros de Centroamérica, de Latinoamérica, que han venido. Yo recuerdo, ahorita me viene a la mente otro instituto muy importante, el Instituto Mexicano de Rehabilitación, donde se formaron infinidad de terapistas que venían de San Salvador de Costa Rica. Yo recuerdo en el Instituto Antiguo de Rehabilitación recibimos gente de Cuba. Yo mismo estuve en Cuba y coincidentemente yo fui becado por la universidad a conocer el sistema de salud cubano. Inclusive la rehabilitación todavía no era muy manejada por ellos. Y muchos de ellos se vinieron a capacitar en este país y se vinieron a capacitar en el antiguo Instituto Nacional de Rehabilitación y han desarrollado ahora actualmente programas exitosos como es el CIREN, en donde proporcionan una atención integral rica a pacientes con esto. Como ustedes ven, es universal esa atención. A veces lo difícil es saber como dos funciones que son virtuales en el sistema nervioso, analizar y sintetizar qué es lo mejor para buscar esa gran propiedad del sistema nervioso, que es la plasticidad cerebral, que es uno de los elementos que tenemos que tener como base y eje en la atención, con la estrategia que cada quien designe y quiera,
para llevar a cabo la integración de los chicos con discapacidad. Integración que no siempre es la que pensamos. Tenemos que ser en este sentido humildes. Hay veces que es tanto el daño que la atención es para ellos mismos, considerarse ellos mismos como lo que son un ser humano. O hay veces a nivel de su familia. No podemos aspirar a integrarlos a otros esquemas, como son escuelas integradas, como son escuelas normales, como son escuelas especiales. Y si se puede, ¿por qué no? Tenemos que progresar y seguir para que tengan una evaluación, una integración a nivel laboral. Créanme, y en México todos estos eventos han sido explorados, algunas veces no han sido concluidos, y esto influido por los cambios político-administrativos que enfrentamos. ¿Sí me entiende? Pero México yo creo que marca pautas muy importantes en la atención de la parálisis cerebral, por lo menos en lo que a mí compete. En estos 40, casi 50 años he estado participando en la atención del niño con daño neurológico. Muchas gracias, doctor. Yo creo que más que valiosa toda esta información y deja puntos clave a seguir adelante, a conocer más y ofrecer. Perfecto. No, y Pilar, yo les agradezco a ustedes que están en activo, que sigan teniendo como bandera la atención de, yo les llamo a veces una discapacidad que es multifactorial, porque nos afectan no nomás los aspectos motores, como a veces es lo usual, en el cual nomás nos enfocamos, no, los sensoriales, los cognitivos, la repercusión social que puede tener, no nada más a el niño, sino a su familia, ¿sí me entiende? Entonces requiere de concurso de un grupo de atención en salud. No es prioritario nada más del médico, no. Aquí tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque todos somos necesarios. Y sin olvidar que realmente el eje es el niño y su familia. Y eso es un principio en la intervención temprana. Y lo más tempranamente posible que podamos. Entonces, hay mucho por discernir así. Yo sé que este evento que ustedes van a tener va a ser muy rico para quien lo escuche, y les agradezco la atención en cuanto a Gracias por su atención, tomar mi doctor, consideración. y por recibirme aquí con usted. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por su atención y como ven, esto ha sido enriquecedor y sumamente importante poder contar con la presencia del doctor Hugo Fernández Peña, que ha sido el formador de muchas generaciones. ¿Cómo pasamos la primera? Solo algunos puntos que el doctor Fernández mencionó. Y recordemos, ya en el 2022, la Cámara de Diputados declaró como Día Mundial de la Parálisis Cerebral el 6 de octubre aquí en México, aunque en España se celebra el primer miércoles de cada mes, el primer miércoles de octubre. Y recordar que la parálisis cerebral es un grupo de trastornos de movimiento y del control postural causados por un defecto o lesión progresiva. No progresiva, y que esta va a ser pues en cualquier momento, ya sea en el útero, ya sea cuando nace el chiquito o los primeros años, y que se estima que el 1.5% de la población, del 1.5 al 4% pueden presentar parálisis cerebral de cada 1,000 niños. Y en este caso se considera una situación que va a generar un alto costo de salud para el sistema, un alto costo para el sistema de salud, y no nada más para el sistema de salud, sino también para el sistema familiar. El objetivo entonces de la celebración del Día de la Parálisis Cerebral es concientizar a la población sobre este padecimiento con el fin de visibilizar sus necesidades para garantizar un futuro incluyente en niños, niñas y adultos que presenten parálisis cerebral y que sean miembros y que también tienen derechos, tengan acceso y oportunidades para cualquier persona, como cualquier otra persona dentro de la sociedad. Hablamos también, como ustedes lo escucharon por el doctor Fernández, que esto en México ha sido una trayectoria larga y a veces un poquito sinuosa, que se inició con trabajos del Hospital Infantil de México y del antiguo Instituto Mexicano de Rehabilitación. También ha sido formador, que permitieron formar médicos en rehabilitación, terapeutas físicos, ocupacionales,
también en el Hospital ABC, en el DIF, en el IMSS, y que todos estos han permitido formar diferentes instituciones, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel particular. En este caso, Teletón y APAC, que han tenido un peso importante para la atención de estos niños, y que la metodología puede ser variada. Algo que me gustó que el doctor Fernández recalcó es que a lo largo de la historia de la atención del niño con parálisis cerebral ha habido muchos autores, como son los Bobat con el método de neurodesarrollo, como es el doctor Boita, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en el instituto con el trabajo sobre locomoción motora, como es el doctor Catona, que tiene el modelo de neurohabilitación, o la doctora Margaret Roth, que ha hablado sobre facilitación neuromuscular, o el método Domani de la Cato. Finalmente, lo importante es conocer todos los métodos para saber qué se le debe ofrecer a cada niño. Y puntos centrales que él dijo, que todavía es un concepto incierto entre parálisis cerebral, y por eso es mejor o más incluyente hablar de enfermedad motora de origen cerebral, porque todos los autores hablan de eso. El cerebro no está paralizado, es la manifestación motora la que tenemos. Para poder trabajar con esta población o con cualquier niño de alto riesgo, conocer las bases del desarrollo. Conocer el desarrollo, aprender a observarse. Podemos utilizar diferentes instrumentos de evaluación o de intervención, pero siempre conocer lo más importante. Y una frase que quiero retomar del doctor Fernández es que a los ojos de Dios todos somos iguales, pero a los ojos de la ciencia todos somos diferentes. Entonces, todos los niños son diferentes, por eso hay que conocer cuál es el modelo más apegado o más adecuado para la atención de este pequeñito, aprovechar el periodo más rico de la plasticidad cerebral y para poder ofrecerle a la mamá redes o a la familia redes de apoyo, no solo de atención médica, sino de atención psicológica o de contención familiar. Recuerden que la parálisis cerebral, por desgracia, es una condición que puede ser altamente discapacitante y que puede generar toda una disfuncionalidad en la familia. Por eso el objetivo de este día es concientizar en la prevención, en la detección, en la intervención temprana y en cuidar o dar atención paliativa cuando lo requiera. Y como plática nada más, aquí en el Instituto Nacional de Perinatología ya tenemos 40 años que el doctor Fernández Carrocera formó el programa de seguimiento pediátrico que incluye el servicio de estimulación neuromotora y después el servicio de terapia física. El objetivo del servicio es la detección e intervención temprana del niño de alto riesgo, y como sabemos que esta atención debe ser multidisciplinaria porque las manifestaciones van a ser multifactoriales, contamos con diferentes especialistas, y lo más importante es, el objetivo del programa es la detección e intervención temprana y que el niño pueda tener el contacto directo con el centro especializado para una adecuada rehabilitación. Por eso hacemos redes de apoyo para los padres, ya sea con el DIF, con APAC, en el Instituto Nacional de Pediatría, con el Programa de Neurodesarrollo, con el Infantil de México, las unidades básicas de rehabilitación del DIF o Teletón. Y menciono a DEPAM porque Gabriela Brimer, que fue una chica que tuvo parálisis cerebral y tuvo la posibilidad de tener recursos, ella formó una asociación que después se le puso el nombre de Gaby Brimer al Centro de Rehabilitación del DIF, y ella decía, aunque ella no hablaba, ella se comunicaba a través de una computadora parlante, a través del movimiento de la barba o del movimiento de su pie izquierdo. Ella decía que era una lástima que nosotros estábamos paralizados del cerebro, aunque ella solo del movimiento, que su mente le permitía llegar más lejos y que nosotros a veces no teníamos esta diferencia. Entonces, recordamos y tratamos de hacer conciencia con esta población, y nada más quiero dejar como un último mensaje, que es el que tiene seguimiento pediátrico, que el médico del primer contacto siempre debe darle a los padres la posibilidad de que hay un camino más adelante para la atención del niño con parálisis cerebral o para el niño que tiene un riesgo. Nunca, nunca, nunca decirle ya no hay más que hacer, y hay muchos elementos para ofrecer. Gracias. Bueno, para continuar, y también tuvimos el honor de tener a la doctora Paloma Sánchez de España, también ella miembro del Comité Internacional Boita. Entonces, para continuar con nuestro programa, les voy a hablar un poco sobre la parálisis cerebral.
Un poquito de la historia, por todos ampliamente conocida. El término se conoce desde 1862, aportado por diferentes autores. La doctora Miel Tizón también se hace presente con este término de enfermedad motora de origen cerebral. No es una enfermedad, es un síndrome. Se asocia con trastornos de la posición y movimiento. Y es una lesión no progresiva en un cerebro en vías de desarrollo. Engloba todos los niveles de gravedad, por eso la importancia de lo que comentaba Pilar, tenemos que ser muy sensibles con los papás y ya engloba desde una monoparesia que pasa muchas veces desapercibida por nosotros hasta un problema grave como es la incapacidad total. En el primer año tenemos que estar siempre presentes, siempre vigilando lo que es posición, movimiento y todas las funciones que conllevan hasta los 2 años. Tenemos muchos artículos en el internet. Nada más voy a hablar de algunos en específico, pero hay más de 30,000 artículos que pueden checar sobre parálisis cerebral. Entonces, simplemente esta guía hindú nos habla de que la parálisis igual es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado, pero aquí lo incluí porque nos habla de que tenemos que incluir todas las habilidades motoras. También nos hace mucho hincapié que no es lo mismo una lesión en el cerebro prematuro que en el recién nacido de término. Un prematuro debemos de saber que todas sus enfermedades que nos provocan secuelas se originan del sistema ventricular. Siempre les digo yo, recordar que el prematuro es ventricular y recordar que el recién nacido de término es corteza cerebral. Se lesionan por diferentes mecanismos. La prevalencia esta sigue vigente en algunos países. Y como lo podemos ver, solamente en los últimos 2 años hay reportes por parte de Australia que logró disminuir esta prevalencia de 2,4 a 1,6, al igual que Estados Unidos logró disminuirla a 1,6, en donde igual dicen los mismos autores que podría ser que esto estuviera enmascarado. Pero nosotros en México continuamos con esta alta prevalencia de acuerdo al INEGI. Más frecuente en el niño, 3,6 en comparación con la niña, y también la economía tiene mucho que ver aquí. Por eso la necesidad del primer nivel y de tener programas de intervención temprana. Algo que siempre nos preguntan cuando damos esta charla es: doctora, ¿qué tengo que cuidar? ¿Qué tengo que saber? Estos 3 periodos a nadie se nos debe de olvidar, donde el periodo de sufrimiento cerebral agudo pues empieza desde el primer y tercer día en la unidad de cuidados intensivos, en donde vamos a tener a veces niños con hipotonía, dinamia, alteraciones de la conciencia, crisis convulsivas, movimientos anormales de los globos oculares. Esto es algo que siempre debemos de tener en cuenta en estas primeras 72 horas de vida. Un segundo periodo donde el niño ya va evolucionando a un cambio gradual del tono postural, hipotonía axial y espasticidad, y se va a caracterizar por reflejos primitivos aumentados. Signos blandos que son premonitorios, en donde vamos a tener ahí niños donde no levantan la cabeza en posición prona, asimetrías, reflejo de Moro, reflejo tónico asimétrico, no tolera la posición prona, y un tercer periodo paralítico en donde ya se instaura la parálisis cerebral, espástica, distónica o combinación. Y vamos a tener que a los 8 a 12 meses tenemos estos datos de alarma graves y mayores en donde no hay sedestación y donde hay un desplazamiento o se arrastra el niño. Esta es la etapa donde nosotros ya debemos de tener identificado el problema motor severo. Sin embargo, recordar que el daño cerebral es un término que debemos de confirmar a través de la resonancia magnética, mas sin embargo el doctor Perman de Nueva York nos dice sí, pero también el daño severo podemos nosotros identificar o pensar por lo menos que cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos, todo este deterioro en el intercambio gaseoso que ocurre a nivel respiratorio, toda la oxigenación, pues también nos va a generar algún daño en el bebé. Sobre todo
no permitirnos estos pHs menores de 7,0. El Apgar, el cual es muy controversial tanto en el niño prematuro como en el de término, también tener en cuenta que un Apgar de 0 a 4, así es como nos lo refiere el autor, va a tener una probabilidad hasta de 27 veces más el niño de tener parálisis cerebral. Y vemos cómo se modifica si incrementa. Este es un estudio que me llamó mucho la atención por la doble replicación, porque no podían creer que tan solo el hecho de nacer en un horario de 4 a 19:59 horas, más haber estado en la UCI, tuviera una probabilidad elevada de tener parálisis cerebral de moderada a grave, por lo que lo tuvieron que repetir varias veces y ese fue el resultado final. Igual el Apgar sigue siendo un motivo en los últimos años de cuidar, y lo que nos sugiere este autor es que debemos de cuidar los Apgar que sean simplemente tratar de llegar siempre al 8-9. Y este es el doctor Brasewell de Reino Unido, donde él hace todos estos patrones motores en los prematuros. Y esto me encanta porque el doctor tiene 8 artículos enfocados a lo mismo y él nos dice, bueno, en Canadá, en niños menores de 500 gramos, sí tenemos parálisis cerebral de una manera importante y aquí solamente señalo los que tienen más y los que tienen menos. Es la causa más frecuente de deterioro persistente de la función motora y va a estar presente de 1 a 500. En los países desarrollados la prevalencia aumentó, pero en la última década se ha revertido. Es importante considerar siempre esto, tener esto siempre en mente. Nos lo dice el doctor O'Shea, que también es un amplio buscador de patología motora en los niños, donde nos dice que el 50% de los niños puede tener alguna leucomalacia periventricular. Siempre considerar cuando un niño presenta parálisis cerebral o un problema motor, tener en cuenta que se va a acompañar de funciones intelectuales, alguna lesión motora de 1, 2, 3 o 4 extremidades y que se va a acompañar a veces de un problema de audición y visión. Y como nos comentaba el doctor, el primer nivel, ese primer nivel donde la familia tiene que acudir al contacto del hogar al médico, este equipo multidisciplinario como en el que yo me encuentro, donde damos esta atención completa para estos pacientes. Son consideraciones, siempre tener en cuenta que no es lo mismo ser prematuro que ser de término y siempre tener en cuenta todos estos patrones que se salen de la normalidad y siempre pensar que los patrones anormales del desarrollo durante el primer año pueden evolucionar o a una parálisis o resolverse o algo transitorio. Y así tenemos que esta parálisis, conforme el niño va avanzando, pues se va a ir modificando. Algo que siempre me han llamado la atención, doctora, su clasificación está mal. Hay muchas clasificaciones, tenemos la topográfica, que como médicos de primer contacto sí debemos de saberla identificar. Tenemos que saber identificar la intensidad, si es paresia o esplejía. Sobre la parálisis no hay nada escrito porque también tenemos mucha diversidad, mucha combinación. La clasificación clínica sobre el tono, la hipertonía, hipotonía, la clasificación espástica, discinética, táxica o mística en cuanto a la función leve, moderada o severa, que es la clasificación europea, la clasificación en cuanto a la gravedad de la lesión de los núcleos de la corteza, que no se nos olvide, esta es la más conocida, la del doctor Roberto Palizano, el cual se encuentra en Boston, y en base a esto, él hizo su clasificación ampliamente conocida por la gran mayoría, y tenemos la clasificación de la mano, que son 5 niveles. En lo personal, esta me gusta mucho, que debería de difundirse mucho a nivel del primer nivel, donde la doctora Miel Tizón nos dice que es en base a la presencia de la marcha, aquellos cuadros más enmascarados donde el niño ha alcanzado normalidad y solamente tiene ahí problemas mínimos para caminar. A los 2 años debemos de valorar al niño por completo, debe de tener lenguaje, comportamiento y cognición adecuada.
y ya está la clasificación pedagógica, que es de acuerdo a la capacidad de aprendizaje, en donde esta clasificación es importante cuando ya van a acudir a la escuela. Y sobre todo, pues el diagnóstico oportuno y el tratamiento por todo lo ya comentado previamente. Este es el servicio que todo el mundo conoce. Hacemos estas evaluaciones y en donde pasan todos nuestros niños para una detección temprana y oportuna. Por todo lo anterior quisimos hacer este estudio de 10 años. Buscamos literatura, buscamos los expedientes, también expedientes ampliamente buscados y vueltos a buscar y vueltos a revisar, donde incluimos todos los criterios de ingreso del servicio del seguimiento. Y bueno, revisamos 3,904 expedientes y solo 159 presentaron enfermedad motora de origen cerebral, que esto nos coloca en el 4% o en la incidencia de 4%, muy por debajo de los estudios más parecidos o la incidencia más parecida que reportan otros autores, como lo pueden ver. Inclusive este del 2004 del doctor es muy parecido al nuestro. Inclusive la doctora Carmen Payás junto con el doctor Hernández nos reportan 5,8 y estos son nuestros resultados. Más frecuente en el niño masculino, como es de esperarse, más frecuente en los que nacieron en enero, al igual más frecuente en los que nacieron en primavera. Una edad media de 32 semanas con un peso medio de 1,475 y lo podemos ver, más lesionado el sexo masculino, y aquí están nuestros resultados en donde vemos que se asocian más la patología materna, como es la hipertensión pulmonar, hipertensión arterial inducida por el embarazo, las enfermedades infecciosas, donde sí hay una relación con la presencia de la parálisis cerebral. Las semanas de gestación más pequeña en los niños con disparesia, así como el peso. Y bueno, la hipotrofia, y vemos también de igual manera, el Apgar más bajo para los niños de paraparesia como los de la diparesia. La intubación orotraqueal, que también fue más frecuente en los niños de diparesia, los niños de crisis convulsiva y apneas fueron más frecuentes en la tetraparesia. La hemorragia intraventricular, también más frecuente en los niños de tetraparesia, principalmente la grado 2. Algo que es importante considerarlo, puesto que en algún momento se dejaron de ver a estos niños, pero son niños que tenemos que no dejar de ver, porque al igual que la doctora Laura Men en Boston, a ella también sus estudios nos dicen que la hemorragia intraventricular grado 2 es la de mayor morbilidad, que es lo que ocurre con nosotros. Y bueno, la que sí nos salió estadísticamente significativa fue la leucomalacia, que como sabemos no hay relación con sus grados, pero sí con la severidad cualquier tipo. La encefalopatía, que tanto se habla por muchos otros autores, en este estudio solo tuvimos 12 niños, que quise yo ponerlos en específico aquí, en donde tanto la hipertonía como la espasticidad sí tuvieron una relación. Y como ven, la valoración neurológica durante el primer año fue anormal, el 95,5%, y aquí tenemos igual como en cuanto a las habilidades motoras, pues sí hay una relación en la aparición o no de estas, hasta de una manera negativa, igual la hipoacusia severa. Vemos que los gemelos fue más común en el gemelo que nació al último, al igual que la severidad. El daño visual solo fueron 2 niños. En trabajo social, las familias tuvimos familias desintegradas, el 28%. Vean la escala motora muy por debajo de lo normal, 41 puntos. El tiempo de rehabilitación en llegar a estos niños fue de 8 meses, en promedio la segunda consulta. Y de manera regular se mantuvieron en rehabilitación el 24%. Es muy importante siempre tener en mente que la patología materna sigue siendo algo que debe de ser bien controlado y que debe de estar siempre bajo vigilancia por todas las secuelas que puede generar en el niño: el peso bajo, la ventilación mecánica, la leucomalacia.
ya que esta leucomalacia, esta hemorragia, siempre estamos ligados sin querer a las formas leves clínicas y siempre deben de ser integradas o estos niños deben de ser integrados a un equipo multidisciplinario. Y lo que decía el doctor, lo que decía Pili, el tratamiento no es una receta de cocina para un solo niño, sino se debe de abordar de acuerdo a las diferentes clínicas, manifestaciones clínicas que tenga nuestro bebé. Muchas gracias. Como ven, es un tema de suma importancia para todos los que nos dedicamos a los recién nacidos prematuros, los que los cuidamos en las terapias intensivas. Y Martina, yo te felicito por ese trabajo que nos acabas de presentar. De verdad, es de que nos abre todavía un poquito más el panorama y ver que debemos de estar al pendiente de estos niños. Por obviedad del tiempo, solamente voy a hacer 2 preguntas, una a cada una de nuestras ponentes. Para Pili, espero que sean un poquito más concisas. Una de las preguntas que hacen es ¿cuáles son las estrategias que debe incluir el pediatra neonatólogo en su vigilancia cotidiana en el niño de alto riesgo? Gracias. Pues yo pensaría que principalmente el neonatólogo debe incluir en la atención del niño de alto riesgo dentro de la terapia todos aquellos modelos que minimicen cualquier secuela. Hablamos del NIPCAP, del cuidado del neonato hospitalizado, puede ser con el modelo de integración sensorial. Ya, por ejemplo, tenemos a la licenciada Belén que está subiendo a ver a los chiquitos. Y una recomendación que no me quiero oír insistente, persistente y resistente, el que cuidemos mucho también la comunicación con los papás. Durante estos 40 años del seguimiento pediátrico hemos encontrado muchos papás que llegan a seguimiento impactados por lo que vivieron en la terapia neonatal y que ahora, bueno, contamos también con el apoyo de psicología, pero recordar que estos papás están teniendo un choque emocional al ver diferente a su bebé a lo que ellos se habían proyectado. Entonces, siempre darles opciones de atención y siempre decirles que va a haber algo, no limitar esa atención. Y yo creo que el neonatólogo debe apoyarse siempre, ya sea también el personal de enfermería hace un trabajo excelente en cuanto al cuidado de el neurodesarrollo del neonato y hay estrategias, como yo les decía, como es el cuidado de o la hospitalización humanizada a través del modelo NIPCAP o de integración sensorial. Muchas gracias, Pili. Para la doctora Martina Guido. Martina, durante todo este tiempo que has estado en seguimiento pediátrico, ¿consideras tú que ha disminuido la presencia de parálisis cerebral aquí en el INPER? ¿O ha habido un incremento o se ha mantenido? La incidencia es la misma, doctora. Solamente y la cantidad es la misma. Solamente lo que se ha modificado es la severidad. Ya no vemos estas parálisis cerebrales tan graves, pero sí ya esas cuadriparesias ahora ya las vemos reflejadas en EMI. Entonces sí se ha modificado, pero la severidad y la cantidad pues sí sigue siendo la misma. Pues bueno, muchísimas gracias. Por obviedad del tiempo, damos por terminada esta sesión y gracias por acompañarnos.